seguimos ahora, amigos, entonces, en este primer Congreso Mundial de Prácticas y Talentos Herméticos. Y Sol decía que es muy bueno y muy interesante recorrer este camino pues con aliados, con compañeros. Y para ese motivo y con esa misma causa, pues ahora vamos a tener con nosotros a Daniel Matías Brindesi, quien es amigo, es aliado y es compañero, y él va a estar hablándonos de lo que es el Centro de Capacidades Herméticas de Alto Rendimiento para la Vida, que es la propuesta que él hace desde su escuela de iniciación. Así que bueno, ante todo saludarte, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día y muchas gracias. ¿Cómo estás, Cristian? Acá festejando esta fiesta. Entonces está muy bien. Si estamos festejando, pues está muy bien. Bueno, como te decía, y te presentaba como aliado, compañero, etcétera, pues este ratito, entonces estos próximos 40 minutos son tuyos para que transmitas ese mensaje que también has decidido recorrer, que es el mensaje de la enseñanza, del hermetismo, en este caso a través de tu escuela y con, aparte, factores diferenciales muy interesantes. Así que, adelante, Matías, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los que hoy están aquí, a la organización de este congreso. Decir que soy Daniel Mati Brindisi, que soy entrenador integral iniciático y que puede que sea la primera vez que escuchás este concepto. Este es el nombre que le doy al símbolo de mi recorrido iniciático. Es lo que hago conmigo, entrenarme integral e iniciáticamente, en busca de ese autoconocimiento y trascendencia constante, y que obviamente es lo que decido encarnar cada vez para acompañar a la gente que decida realizar este proceso y este cambio. Decirte que como todos nací de una madre, con un padre, fui al colegio, fui al secundario, pero no como todos decidí jugar al fútbol y estudiar educación física, inicié por ahí. Decidí jugar al fútbol profesionalmente y con qué me encontré, que la educación física obviamente propone lo mismo que la ciencia propone, porque son ciencias de la educación física, un camino exotérico hacia afuera, y que ese entrenamiento de alto rendimiento que lograba a través de la práctica deportiva y lo que estudié después a posteriori en la universidad, me di cuenta que ese entrenamiento era exotérico, era hacia cuestiones principalmente resultadistas. Y que bueno, que también son las cuestiones que hay que recorrer y tener en cuenta. Me di cuenta bueno, que era el punto que tenía que alcanzar y trascender. Me vine a vivir a Barcelona, yo nací en Argentina, y al tiempito de estar aquí en Barcelona entré en una profunda depresión, en un punto de contracción, digamos. Y el yo en mí ahí empezó a corroborar de que el método que traía de vida ya no servía, que no era efectivo y que por nada productivo, no producía algo nuevo. Entonces, el colegio, las cuestiones que había recorrido tampoco había encontrado efectividad en eso, como para solucionar esas cuestiones que te encontrás normalmente en la vida. Y el yo que hizo en mí, emanar una casualidad como está programado en sí mismo. Y esa casualidad es, nacimos de un momento angosto, angustia significa del momento angosto de nacimiento, y una vez que naces de ahí, ese es un proceso traumático, un accidente, el primer accidente que tenemos en la vida, automáticamente al salir de ahí mismo te encontrás con la atención del mundo. Entonces, en mí, en ese momento de angustia, reprodujo ese mismo punto. El proceso traumático fue un accidente, venía con la moto y un coche se cruzó por delante y bueno, estaba en el suelo, tirado inconsciente, entonces dije, a partir de este momento el idiota en mí se muere, lo muero, lo mato. Yo a este punto lo nombro como lo nombra Campbell, la llamada del héroe, el héroe iniciado en mi vida. Y no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer, pero decidí continuar mi camino y caminar hacia encontrar eso. Me encontré con Judith Vidal, una gran compañera, una gran maestra, que me enseñó que existe un plano energético y que también lo podía recorrer a través del Reiki. Me encontré también con Luis Giannone, un gran maestro que me enseñó a escuchar el logos que estaba encarnando y que cada vez encarnamos, no solo en lo que decimos, sino también en lo que estás emanando. Me encontré con gente muy interesante cuando me formé en life coaching, en coaching iniciático, en coaching deportivo,
Encontré a Alan Santos, con quien hice la formación de programador neurolingüístico, y bueno, llegó un punto, dije, bueno, voy a estudiar psicoanálisis para ver cómo está estructurado el psiquismo y obviamente como plantea el mito de todo argentino, ¿viste? Tener que tomar mate, saber hacer asado, te tiene que gustar el fútbol y saber algo de psicoanálisis. Entonces me fui a estudiar psicoanálisis lacaniano y psicoanálisis freudiano. Me pareció interesante. Pero lo que más me pareció interesante fue que cuando los oídos del discípulo en mí estaban ya preparados, apareció la enseñanza hermética, el ocultismo, ya la otra parte, el camino interior, el camino esotérico. Estuve estudiando en la escuela Edipo de José Luis Parise, donde recorrí cuestiones muy interesantes respecto de lo que es el camino iniciático. Estuve estudiando en escuelas gnósticas, también templarias, y lo que es la cábala, y me di cuenta que había formulado muy mal el resultado, porque no podía, el yo es la muerte, y a la muerte no la pueden matar, es inmortal. Entonces la enseñanza que te enseña a utilizar al otro a favor. Entonces si vos utilizás al otro a favor, utilizás la contrafuerza que te envía el universo para que puedas crear la realidad que querés y alcances eso divino y despertes de una vez por todas al héroe iniciado en vos. Así que toda la realidad para mí en este momento es un punto de crecimiento y es una oportunidad de ir más allá del ego. Así que agradezco esta oportunidad al Congreso, a la organización, a vos, Cristian, a la organización de Caja de Pandora, también a Radio FM Ceres. Y la palabra oportunidad sitúa en su etimología algo muy interesante que creo que puede servir de dato, que es llegar a puerto. Toda oportunidad es llegar al puerto triuno. Vos con el otro, vos con todos, y así el universo cree en vos. En mí es una oportunidad para amplificar lo que quiero trascender en mí, de meterme en el laberinto, matar al minotauro y alcanzar el triuno. La integración en mí mismo por decisión de lo psíquico, lo energético y lo físico, a través de lo que siento y lo que quiero compartir. Y obviamente de enseñar lo que me han enseñado y enseñar lo que enseño y así honrar la enseñanza porque quiero más de esto que es precioso. Decir también que es una oportunidad para expandir mis creaciones. El CAR, como recién nombrabas, Cristian, es el centro de alto rendimiento para entrenar las capacidades herméticas y alcanzar el alto rendimiento, pero en la vida cotidiana. Vamos a necesitar un método. Yo propongo el método integral triuno entrenética, que es el método que he creado también, en base a todo este recorrido, porque este es mi resultado, que dije, bueno, en algún momento voy a tener que integrar algo desde la educación física, ese camino exotérico, a ir al encuentro con la enseñanza iniciática. Por eso estaba contando recién esto. Ese es mi meta resultado, que ahora ya es real. Meta resultado, ¿por qué? Porque está más allá. Meta significa más allá. Nos pasamos la vida haciendo resultados de cuestiones que son más acá, automáticamente, porque es lo más fácil. Lo que el yo estira la patita hace un poquito, como decimos usualmente. Y obviamente la tercera oportunidad, en esto que quiero situar, es de expandir el mensaje. El macrocosmos está cambiando. Necesito un cambio en el microcosmos. Por correspondencia funciona así. Segunda ley hermética. ¿Y qué te dice? Si queremos un cambio en esta suciedad, como dice Miguel, mi padre, que le voy a hacer honor con esto, en vez de sociedad, esta sociedad mundial, necesitamos un cambio en el corazón de cada uno. Y para eso, ahí ya tenemos un meta resultado, pero que todos por común tenemos. ¿Es necesario que cada uno despierte? Sí. ¿Es cada uno que toquemos el corazón en la puerta y llamar a ese héroe iniciado? Exactamente. ¿Con qué nos vamos a poder encontrar? Con que cuando quieras ir más allá va a aparecer una fuerza por polaridad que te va a tratar de dejar más acá. Y ese más acá es lo mismo de siempre, lo que ya conocemos. Entonces necesitamos pegarle una patadita al héroe iniciado y decirle, bueno, vamos a movernos un poco. Y que automáticamente, si queremos ir a un lugar, necesitamos saber desde dónde estamos o en qué fallamos. Porque el yo no está preparado para, el yo, el ego, la consecuencia, el fantasma, no está preparado para trabajar con fuerzas. Y eso es lo que vemos y eso es lo que nos enseña la enseñanza iniciática. Automáticamente cuando hay mucha fuerza a favor lo trata como un problema. Si hay mucha fuerza en contra también lo traduce como un problema. El psiquismo está educado para eso. Y ese es el primer problema que quiero compartir con ustedes, con el cual yo me encontré. Estamos toda la vida criados en una sociedad donde, en una sociedad mundial, donde nos enseñan que hay que separar. ¿Hay que separar qué? El triuno. Vamos a cualquier lado a hacer cualquier tipo de actividad y siempre es no integral. No hay centros donde trabajemos lo que tiene que ver con la cuestión integral. Y a esto me refiero que
Vas al gimnasio o vas al centro de alto rendimiento y te encontrás que saliste de ahí, fenómeno, pero el resultado era ganar algún equipo, bajar un par de centímetros en el salto largo, pero llegaste a tu casa y tenés los mismos problemas. Mamá no me respeta, padre no sabe qué hacer con su hijo, no sabes qué hacer con tu mujer. Si decidís que el camino, la solución está en lo energético, terminaste tu terapia de alineación energética, llegaste a la esquina y de repente ¿con qué te encontraste? Mismo problema, no tenés respuestas nuevas. ¿Desde dónde? Desde lo psíquico, porque de ahí se generan las respuestas. Si pensás que las respuestas están en la parte psicológica, te das cuenta de que es muy difícil que se considere lo energético y se considere lo que tiene que ver con lo físico. Automáticamente nos encontramos, y lo similar en todas estas descripciones, es que se toman las actividades como medio de liberación de energía y no como un medio de transmutación, que es lo que en hermetismo trabajamos. Transmutar la química, eso es alquimia, y eso es lo que venimos a hacer. Transmutar esa química que es necesario que hagamos. Ahora, no, bueno, no hace falta escuchar. Si escuchás a alguien que va al gimnasio, te dice, voy al gimnasio a desconectar, voy al gimnasio a descargar. O normalmente cuando en tu sesión analítica o en la sesión de psicología, te encontrás que vas y sacás toda esa mierda reprimida en el mundo y cuando te fuiste se te fue el nudo de acá, pero llegaste y dijiste, bueno, ¿y qué aprendió? Nada. No aprendí o algo. O sea, sigo en nada. Y ahí te encontrás con el segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema que hoy quiero plantear? Es que normalmente desde que nacemos con toda la fuerza en contra, muerte. Si no aparece otro que haga de camino entre la muerte y la vida, otro que me salve de eso, estamos jodidos, como se dice. Entonces vamos repitiendo ese patrón. Otro es el puente para entonces vos alcanzar algo. Y eso lo traducimos como confundiendo metas y fines. De la familia, que es un medio, hacemos un fin. Te quedaste toda la vida en la familia, te olvidaste de trascenderte a vos mismo, por ejemplo. Pero podemos hacer una reflexión, que eso es lo más importante, llegar a una conclusión, porque si ves solo el problema te quedas angustiado toda la vida. Problema. Estamos en una sociedad que propone un síntoma normópata, la enfermedad del normal, así lo llamamos en el método entrenética. La enfermedad del normal donde lo extraordinario es otro o lo extraordinario es para otro. Eso es anti-iniciático. Ahora, sabiendo cuál es el problema y saber que tenemos juntos un meta-resultado, proponemos y tenemos que proponernos un cambio de mito. Y el mito nuevo es la enseñanza. Bueno, el mito nuevo no, es milenario, pero nos podemos valer de ahí. La enseñanza que te dice, lo similar cura lo similar. Si una cultura te enferma, entonces una cultura te puede curar. Tienes que tomarlo como referencia. Referencia significa refacere. Volver a hacer esos pasos de quien a vos te conviene por tu resultado, tomar para entonces, cuando vos ves que ese fracasó, ahí cambia de mito. Eso es lo que nos enseña la enseñanza. Y decir que, bueno, si otro es el puente, necesitamos otro puente. Desde lo macro general, desde lo macro y desde lo general, yo creo que está hiper demostrado que cuando las culturas se basaron y pusieron en la base la enseñanza original, se encontraron con ¿qué? Con brillo, que es lo que hoy no tenemos, con integración, que es lo que hoy no tenemos. Cuestiones que son, más allá de lo que hoy conocemos, cuestiones extraordinarias. Dentro de mi resultado, ese que te conté, yo dije, bueno, encontré que no hay centros que hagan entrenamientos integrales. Encontré que normalmente otro es el puente. Necesita otro que pone métodos en tu cabeza. Entonces yo dije, necesitamos cambiar de método, yo propongo el mío, y necesitamos un centro de entrenamiento integral, que es lo que creé con el CAR. Y bueno, tomé como referencia una cultura brillante también, como son los griegos. Después de 5 viajes a Olimpia y Atenas, me di cuenta de que esos tipos tenían las cosas muy, muy claras y que tenían instituciones dedicadas para que vos pudieras instruirte en desarrollar lo espiritual a través del entrenamiento físico. Y esos lugares se llaman gimnasios. Esos lugares que normalmente mucha gente que vive en lo intelectual teme, mucha gente que vive en lo energético teme, y mucha gente que está en lo físico ama demasiado, pero que no sabe su origen y no sabe para qué es. Entonces, me encontré con que esos gimnasios estaban rodeados metafóricamente de lo que es el camino del héroe iniciado en sí. Estaban a las afueras de las ciudades, que es donde todos por igual pueden cosas o no pueden. ¿Y el gimnasio dónde estaba? En una montaña, rodeada de bosques. Lo que simboliza el bosque, ¿qué es?
ese lugar que tenés que atravesar porque se llama inconsciente. Y entonces así, al llegar al gimnasio te habías ganado el derecho de ser entrenado elitmente. Es una palabra que se teme mucho, pero la palabra elite, ¿sabes lo que significa? Significa elegido, el que elige. ¿Y sabes qué significa elegir? Significa, viene del latín y significa ex legere, el que se pone por fuera de esos condicionantes y esa posición que constantemente tiene y se dirige a crear su realidad propia. Entonces, ¿qué es lo que vi en ese momento? Vi que esos gimnasios eran centros de alto rendimiento para la vida, para que la gente que necesitaba conectar con lo espiritual y con el todo, pudiera ir a estudiar a esos centros en particular e integrarse, entrenar mente. Entonces, viendo todo este tipo de cuestiones, me di cuenta y pregunté, porque aparte me encontré con gente muy interesante, que el resultado que ellos perseguían era una cuestión de una palabrita muy interesante que se llama arete. La arete era la virtuosidad más alta que podías alcanzar. Los héroes en sus hazañas iban a buscar sus aretes. Y lo peor que le podía pasar a un héroe era su destino. Estar marcado por su destino. Y la arete está, por ejemplo, en la base de la política que se inventó en Grecia. La arete es la virtud integral a través del dominio de tu logos. De tu logos. ¿Y qué es el logos? El logos es verbo. ¿Y qué es verbo? Verbo significa una palabra con un verbo a la vez, con una acción. Entonces es la integridad del decir y hacer. ¿Que con qué lo podés practicar? A través de tu ética. ¿Y qué es ética? Ética es la filosofía que estudia la moral. Si vos querés trascenderte a vos mismo y alcanzar el héroe iniciado en vos, tenés que entrenar tu ética, tenés que estudiar tu moral y cumplir tu palabra para dedicarte a hacer cuestiones que son extraordinarias y están más allá de lo que normalmente haces. Entonces, así que haces, ganas la integración de lo psíquico, lo energético y lo físico y el espíritu te responde. Una de las cuestiones que más me llamó la atención es que los tipos sabían que tenían que integrar, héroe significa que integra ese semidios, lo divino y lo humano, y que tenían los referentes en el mismo gimnasio. Tenían el referente de Teseo, quien se metió en el laberinto, mató al Minotauro y alcanzó el triunfo. Después tenían la estatua, por ejemplo, representativa de Atenea. Atenea, la diosa de la guerra, nos dicen, pero no, es del combate. La diosa del combate y a la vez de la sabiduría, que te dice que si combatís internamente, ahí está la sabiduría. Y tenían el referente con el cual basarse en enseñanza, que era Hermes, el famoso Hermes. Y obviamente es el lugar a donde tenías que dirigirte. ¿Quién es? Hércules, el mito de Hércules. Si lees el mito de Hércules, te das cuenta que es exactamente el mismo mito que el de Cristo, porque Cristo era lo que tenías que hacer también. ¿Qué significa Cristo? El que se unge a sí mismo, con su palabra, con su logo, dice yo voy a hacer tal cuestión y se unge a eso. Ahora, tener en cuenta de que obviamente estaban entrenados por un entrenador integral, por un tipo que profesaba estas cuestiones y no solo las profesaba, las integraba. Así que yo quiero compartir con ustedes ahora, bueno, lo que eran los gimnasios en esa época. Así que voy a iniciar la aventura de compartir un PowerPoint por aquí. Decirte que este es el CAR. Por favor, si no se escucha, avisarme, ¿sí? Esta es la llama que tenemos que encender en el CAR. Y este, por ejemplo, es un gimnasio de aquella época. Podés corroborar que lo que te decía, que está en una montaña, que existe un bosque alrededor, donde después se hizo ciudad, y que principalmente lo más importante de todo es la estructura que ellos tenían. Una estructura gnóstica. Gnóstico significa conocimiento, más que ligado a una escuela en particular. Conocimiento, escuela de autoconocimiento para la trascendencia. El entrenamiento que hacían era un entrenamiento físico y simbólico. Lo simbolizado en la mente era lo que tenían que encontrar en lo físico. Por ejemplo, símbolo del héroe que quiero alcanzar, entrenamiento como ese héroe que quiero alcanzar. Tenían dos cuestiones con las cuales integrar esa actividad, ese entrenamiento que ellos transformaron en entrenamiento simbólico. A través de un gimnasio grande, que era, por ejemplo, un gimnasio grande, es el que está en Olimpia, y el Oikos Logos, que significa la casa del Logos, que es como si fuera, para que te hagas la idea, el entrenamiento personal, donde tenés lo que corresponde con
tus sesiones analíticas y cuestiones de autodescubrimiento. Decirte que referencias importantes de gimnasio podemos conocer a través de la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, donde estudió entre otros Alejandro Magno. Magno significa el tipo que alcanzó la arete más brillante, que es la magnanimidad. Y nosotros hemos creado esto que hoy te quiero presentar, el CAR. La meta del CAR es alcanzar el, que es lo divino, y el CAR, que simboliza el quién se inicia a través del fuego sagrado, que es la enseñanza representativa. Decirte que en esta esfera te presento a la Escuela Logos Areté como parte donde recorremos la enseñanza para que te estudies a vos mismo, y el método integral Triuno en Trenética, y obviamente te muestro en Hermeca, que es el centro de entrenamiento general, y MB Coaching Sport, el centro de entrenamiento particular. Decirte que lo apoyo, esta creación, en la filosofía de que lo mental hace lo energético, que energético significa energeria, trabajo interno. Si no trabajo internamente, la energía viene automáticamente y no es tuya, y eso se manifiesta ¿dónde? En lo físico. Y esto en coherencia te conecta con lo espiritual. La causa es mental y el efecto se manifiesta por emanación en lo físico. Esta es nuestra estructura. Como ves, en la parte superior encontramos la enseñanza a través del vitriol, y en la parte inferior encontramos el método con el cual interpretar esa enseñanza. Obviamente aquí, en puño general, te puedo compartir cuáles son las actividades que realizamos. Te voy a hablar del método Triuno integral en Trenética. Seguramente nos podemos preguntar qué es. El método integral en Trenética es un entrenamiento iniciático para alcanzar tu autoconocimiento y tu trascendencia. Nosotros lo nombramos el método perfecto, el héroe iniciado. ¿Y por qué perfecto? Porque perfecto en gnosticismo significa el que se alimenta del defecto. ¿Para qué te puede alcanzar? ¿Para qué te puede servir? Para alcanzar tu areté. ¿Qué es la areté? La areté es la gran obra. Si hay areté, entonces hay realidad propia. Si no hay areté, entonces es la realidad que el ego crea. También tener en cuenta de que es una cuestión muy importante que una escuela tiene que aprender, bueno, más que aprender, enseñar a que aprendas a pensar integralmente e iniciáticamente. Estudiar iniciación es muy fácil, pero realmente decirte que puedas aprender a pensar como iniciado es muy difícil. Así que vas a tener que alcanzar tu areté si realmente querés transformar ese héroe iniciado en vos. Vas a tener que entrenar tu ética, conocer tu moral y obviamente dirigirte a trascenderla y vivir esa vida extraordinaria que realmente creo que te necesitas vivir y que has de vivir a través de encarnar ese logos y de cumplir tu palabra. ¿Qué podés ganar si cumplís tu palabra? Crédito. El crédito triuno, el crédito honorífico. Vos vas a creer en vos, el otro va a creer en vos, el mundo va a creer en vos y por ende el universo creerá en vos. ¿Qué herramientas utilizamos en el método de Trenética y en la escuela Logos Areté? Usamos la Sagrada Trinidad para acompañarnos a pensar las cuestiones de manera integral y desde la posición integral. Y agradezco también a Gabriel Silva, porque juntos también nosotros trabajamos con la tabla esmeralda y los 8 equivaliones. En la escuela Logos Areté, ¿qué te podés encontrar? Y bueno, la escuela Logos Areté la tenemos dedicada a un centro de estudio y aplicación general de la filosofía hermética, donde yo creo que si no nos conocemos a nosotros mismos, ni lo que es la máquina en general, ¿cómo podemos empezar un cambio de autodescubrimiento, no? O sea, eso es una cuestión que también es interesante plantear, al menos en este punto. ¿Y para qué te sirve una escuela o la escuela Logos Areté, en este caso, esta escuela de iniciación? Para realmente acordarnos que este sistema está preparado para matar tu inteligencia, para hacer que vos no relaciones y que necesites que otro te meta las relaciones en la cabeza. Anular tu inteligencia. Entonces, si vos te aprendés a relacionar con vos mismo, si vos te aprendés a relacionar con el otro, si vos te aprendés a relacionar con el mundo y aprendés a relacionar las cuestiones, entonces el universo responderá a ti y lo espiritual también. Ahora, obviamente no vamos a recorrer lo que son las leyes ocultas en el universo para ser intelectualizadas,
sino que el objetivo de la escuela, de lo que planteo con esto, es que realmente tengas más herramientas para crear tu realidad propia, tu propia realidad. Y que seguramente te preguntarás cómo lo hacemos en la escuela, y te voy a decir que lo innegociable para nosotros es aplicar enseñanza. Estás, qué sé yo, recorriendo una teoría cualquiera, una filosofía cualquiera, estás jugando con tu hijo, estás preparando una tortilla, estás haciendo cualquier cosa, lo innegociable es aplicar enseñanza. ¿Por dónde lo aplicás? Lo negociamos, no hay problema. ¿Y qué te podemos ofrecer nosotros en la Escuela Logos Arete? Es que recorras la enseñanza a modo particular. 3 sesiones particulares como si fueran sesiones particulares, ¿viste? De colegio, pero en realidad para que vos puedas aplicar la enseñanza. Y un encuentro mensual al mes con los compañeros que estamos recorriendo esto. También hacemos cursos y seminarios si te interesa participar. Decirte que es necesario que todo esto no quede en lo intelectual y lo puedas recorrer vos en tu centro de entrenamiento personal, que ese es el que nosotros llamamos MB Coaching Sport. Tenés la opción de hacerlo entrenamiento personalizado o hacer el entrenamiento integral, donde fíjate que usualmente existe entrenamiento físico, pero no existe entrenamiento psíquico. Nosotros queremos aportar esto también, entrenarte psíquicamente a través del Life Coaching iniciático, que es el proceso donde vos venís, me invitás a tu cabeza, charlas para develar a ver dónde está el caos y juntos poner orden. Entonces así, y solo así, podemos trabajar lo energético para orientarlo a favor de ese resultado que querés alcanzar. Y una vez que tenemos en claro estos 2 puntos, vamos a entrenar físicamente, porque el físico es el medio a través del cual alcanzar todas esas cuestiones que debemos alcanzar en esta encarnación. Y si no tuviéramos carne, tampoco la desaprovechemos, en no cuidarla y en no tratarla, o buscar tratar como que es el resto, porque sirve para entrenar lo simbólico. Si vos, por ejemplo, no podés sostener alguna cuestión en tu vida, entonces hacemos entrenamiento desde lo físico, para que vos desde lo físico informes a tu mente de que a partir de ahora sostienes eso. Si querés ascender alguna cuestión en tu vida, entrenamientos de ascenso. Cuestiones que pueden ir desde el peso, de las repeticiones, desde el tiempo. Esto, si tienes más ganas de que te lo explique, te invito también a realizar una entrevista particular. ¿Y en Hermeca qué hacemos? Y en Hermeca consideramos las actividades dirigidas que están en la base de cualquiera de nosotros, biológicas. Danza, combate, principalmente, y lo que tiene que ver con el arte. Danza a través del Zumba, aprovechamos lo que hoy hay. Body Combat nos sirve para aprovechar a descargar a través del combate todo ese tipo de actividades que normalmente están en nosotros y son un medio también. Y el arte a través de la clase que hemos creado, que se llama sublimación. Desde hacer percusión hasta pintar un cuadro. Eso es lo que queremos aportar. Y el factor de diferencia en este punto es que, como decía Sun Tzu, para aplicar la enseñanza también tiene que ir acompañado de la disciplina marcial. Hemos creado la escuela Karate-Do Kushinkai, para quien está entrenando personalmente e integralmente, aplicando el método entrenética y estudiándose a sí mismo en la escuela, puede practicar karate con nosotros y con un gran maestro que es Miguel Ramos, que está compartiendo este proyecto con nosotros. Si hay tiempo y consideran, puedo compartir estos vídeos, estos testimonios de gente que está compartiendo con nosotros. Hola, soy Mercedes. Quería comentarles, practico el método de entrenética. Me ha ido muy bien para ayudarme a bajar de peso, y no solo eso, sino escuchar mi mente, quitarme mucho peso de mi cabeza y poder empezar a hacer este trabajo. Estoy muy contenta porque he logrado, le puedo aplicar en cosas, a partir de cosas pequeñas, he aprendido lograrlas en cosas más grandes y particulares. Llevo casi un año entrenando y bueno, he tenido aparte de un tema de ejercicio físico, pues también un tema completo a todos los niveles, más seguridad, sentirme mejor y digamos, no tengo una disciplina y lograr objetivos que como yo proponía, pero que por algún motivo u otro no se puede lograr. Gracias. Buenas noches. Mi experiencia en la Escuela Logos Arete, que es parte del CAR, se basa en la prueba de la palabra, en cumplir con lo que se dice, y a su vez vivir, experimentar y fallar, y aprender de ello para ser consciente del inconsciente.
Gracias. The personal training didn't only help me to improve physically, but also mentally. I feel with much more energy at work and during my social life. Thank you, Rebecca and Matías. Gracias al método Internetica combinado con el karate en el meca, estoy aprendiendo a no venirme abajo cuando realizo grandes esfuerzos físicos y a conocerme mejor física y mentalmente para mejorar en mi vida cotidiana y deportiva. Gracias, Matías y Rebecca. Hola, Bueno, decir que esta gente trabaja con nosotros y nosotros trabajamos con ellos, no es que uno no aprenda de estas cuestiones y las agradece. Decir que mi propuesta en esta ponencia principalmente es que, al menos si te interesa como resultado, pongas en tu vida innegociablemente, porque así todos vamos a poder alcanzar ese cambio juntos y unidos, que pongas en tu vida la arete, esa virtud integral. Porque entonces así la arete es sinónimo de existencia. Existencia significa ex sestare, por fuera de donde siempre estamos sentados, por fuera de donde siempre estamos viendo la vida. Y eso es lo automático, el ego. Solo vas a poder curarte de eso a través de tu logos, encarnar el logos que quieras alcanzar. El objetivo que te planteo es que entrenes tu ética día a día. Vayas a comprar el pan, apliques tu ética. Vayas a pagar las facturas, apliques tu ética. Juegues con tu hijo, apliques tu ética. Y entrenando también tu estética. Porque la estética era el medio que ellos consideraban para hacer las cosas bellas. Y solo podías hacer algo bello cuando realmente te creías que podías alcanzar lo divino. Decirte que el camino del héroe es lo que yo quiero compartir contigo, y decirte que en este camino de héroe iniciado has de considerar cada oportunidad de tu vida como esa oportunidad para atravesar el laberinto de tu ego, donde está ese minotauro esperándote y te dice que no vas a poder. La posición, obviamente, pegarle 2 cachetazos y que se despierte ese héroe dormido y empezar a darle la vida necesaria, darle el soplo espiritual. Decirte que te agradezco muchísimo por este valioso tiempo, que si quieres podés contactarte a contacto@elcar.es, y que mi propuesta es que si quieres desarrollar una pequeña entrevista, me escribas aquí y charlamos un ratito y te informo de las actividades, particularmente de lo que hacemos y lo que necesites. Que si estás en el extranjero y querés recorrer el estudio y de la enseñanza y estudiarte a vos mismo, también podemos hacer sesiones analíticas correspondientes al life coaching iniciático. Bueno, decir que voy a quitar esto y cesar de compartir este punto. A ver. ¿Al Matías? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora se te escucha y se te ve. Te estábamos avisando hace rato por el chat del Hangout de que se había quedado compartida la pantalla con la primera diapositiva, no se vieron las otras y tampoco los videos. Te estábamos avisando ahí por el... No quería interrumpirte, sí, pero por eso te lo estábamos avisando por texto, digamos. Bueno, entonces sumamos más una cuestión. Quien se quiera sumar, me escriba al CAR y para el próximo fin de semana desarrollamos esta nueva presentación, lo que desarrollé hoy aquí, para quien se quiera sumar. Y quien se quiera sumar, que me escriba a contacto@elcar y desarrollamos esto, porque a la finge hay que atravesarla. Así que si se presentó en buena hora, me estaba mostrando que era algo importante. Decir también que bueno, quiero agradecer a mis maestros, mis padres, mis maestros acompañantes de camino también, y obviamente a la lluvia y al sol, que hoy llovió, y hoy aparece el sol nuevamente después de haber llovido. Gracias, Cristian, gracias a la Caja de Pandora y a FM Ceres, un saludo para todos. A vos, Matías, muchas gracias por tu presentación. Como decíamos antes, compañeros de camino, de recorrido, con un mensaje integral totalmente apuntando y convergiendo hacia un mismo lugar que se llama tu libertad. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a todos. A vos.